Muy bien. ¿Su nombre y su apellido completo? Teresita Lucía Casino, ¿Su nacionalidad, señora? Argentina, ¿Y su fecha de nacimiento? 20 del 10 del 60. Bueno, los demás datos ya fueron recabados por secretaría. Señora, le consulto respecto de las personas que están imputadas en esta causa, cuyos nombres le hicieron saber antes de que usted ingrese a la sala virtual. ¿Los conoce? ¿Tiene algún tipo de vínculo, relación? No, ninguno. No los Bueno, conozco para nada. perfecto, perfecto. Bien, señora, respecto, va a comenzar a hacer las preguntas la doctora Ana Oberlin por el Ministerio Público Fiscal. Ella en primer lugar. Si después las demás partes tienen preguntas, yo iré cediendo la palabra. Si usted en algún momento necesita descansar o tomar agua, me lo hace saber, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, doctora Oberlin, buenos días. Está en uso de la palabra. Vamos a Buenos colocar la días. pantalla de modo tal Gracias, que se... Presidenta. Buenos días. Bien. Buenos días, Teresita. Muchas gracias por estar hoy brindando el testimonio acá. Teresita, la primera pregunta es si alguien de su familia sufrió durante la última dictadura secuestro y en su caso que por favor relate todo lo que recuerde respecto de lo ocurrido y después le haremos preguntas. Bueno, yo tengo desaparecidos a mi hermano José Alberto Casino y a mi cuñada Clarisa Adriana García. Ellos se casaron el 10 de diciembre de 1976 y el 3 de enero fueron secuestrados en su casa de Tolosa, en la calle 521, y por fuerza de seguridad, con 4 autos Falcon, rodearon su casa, pidieron permiso al vecino, entraron por la casa del vecino, rodearon su casa por adelante y por atrás, entraron, revolvieron todo. Ellos justo tenían todas las cosas de su casamiento embaladas, así que revolvieron todas las cajas, todo, todo, todo. Y en ese momento, mi hermano estaba de presidente, lo habían nombrado presidente del Centro de Estudiantes de Chacabuco, donde yo soy oriunda de Chacabuco, en La Plata, que en ese momento se llamaba Centro de Estudiantes del CEUCH. Eh, Ahí mi hermano en su casa tenía guardadas revistas que ellos imprimían en el centro de estudiantes y todas sus poesías, porque él escribía. Y bueno, y entonces recogieron esa caja, la envolvieron, se la llevaron y le dijeron que si no había nada comprometido en esa caja, que hagan como que ahí no había pasado nada, que se olviden del episodio y que no digan nada. A la media hora regresan a su domicilio en Tolosa y los secuestran a los dos en autos diferentes. De ahí lo pasan a la brigada, a los dos, y de la brigada lo llevan a la comisaría quinta, en donde estuvieron hasta más o menos los primeros días de marzo. Ellos fueron secuestrados el 3 de enero del 77. Eh, las noticias que tenemos de ellos fueron a través de un amigo íntimo que en ese momento estaba como vicepresidente del centro de estudiantes, Hugo Marini, que ya declaró en varios juicios. Entonces él regresa cuando lo sueltan a Chacabuco a avisarnos de que en cualquier momento los iban a soltar, porque ellos, como lo soltaron a él pensaba que a ellos también, ¿no? Pero desde ese momento nunca más tuvimos noticias. Hasta
el 2012 que el equipo de antropólogos forenses logran identificar el cuerpo de mi hermano, no el de mi cuñada. Recuperamos los restos en el 2012. En agosto del 2012 recuperamos los restos de mi hermano. Y el de mi cuñada todavía aún no, está desaparecido. Bien, Teresita, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué edad tenían su hermano y su cuñada? Mi hermano tenía 23 años y mi cuñada 20. ¿Y qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Era estudiante, evidentemente, su hermano, y qué otra actividad tenía? Mi hermano estaba estudiando, estaba en cuarto año de bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, y mi cuñada en el segundo año de medicina, también ahí en La Plata, en la Facultad de Medicina. Y, Ellos lo que pertenecían y hoy simpatizaban, porque mi hermano tanto no tenía actividad en sí determinada en la Juventud Peronista, en la JUP, pero mi cuñada sí. Entonces los dos hacían muchísimo tarea social, muchísima. E inclusive mi hermano en el momento de la detención estaba de voluntario en el laboratorio del Hospital de Niños de La Plata. Todo eso en los barrios, tanto en Chacabuco, cuando él regresaba a Chacabuco cada 15 días, eh, visitaba los barrios de la ciudad, y en uno de los barrios él trabajaba muchísimo con las familias, ayudándolos a construir sus propias casitas y también ayudando a sus niños del barrio a hacer las tareas de la escuela. También mi hermano en el centro de estudiantes, en el CEUCH, ellos tenían muchos chicos becados, estudiantes becados que estaban viviendo ahí en La Plata. Entonces mi hermano cuando llegaba a Chacabuco les llevaba las cartas, visitaba a todas las familias de Chacabuco, traía cartas a Chacabuco y llevaba encomiendas para los chicos allá a La Plata. Ellos es decir, eran demasiado solidarios, digo yo, porque es como que vivían para los demás, ¿no? Era mucho el trabajo que hacían en lo social, aparte que estudiaban, ¿no? Así que bueno, esa era la tarea que ellos realizaban. bien, Teresita, ¿cómo es la composición de su familia? ¿En qué lugar estaba su hermano? Usted entiendo que era la más pequeña, si nos puede contar un poco eso. Nosotros somos de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Eh, Mi familia estaba constituida por mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Es decir, solamente éramos nosotros cuatro, más allá de toda la familia, porque mi mamá tenía 7 hermanos, mi papá tenía 11 hermanos, así que bueno, una familia muy grande, muy grande. Eh, y bueno, mi papá trabajaba de gerente en una ¿cómo le puedo decir? Un ganaderos le llamaban de Chacabuco, que era el gerente él que vendían y compraban hacienda, es decir, vacas, ¿no? Hacienda. Entonces era el trabajo que hacía mi papá. Mi mamá siempre fue ama de casa y nunca trabajó. A partir de la desaparición de mi hermano, bueno, los primeros 2 años de la desaparición, mi mamá estuvo muy deprimida y no salía ni siquiera a la puerta de casa, y fue mi papá el que hizo todas las gestiones de averiguación de mi hermano, viajando por todos lados y buscando información y haciendo todas las y por haber, hasta llegamos al Papa en ese momento y tenemos toda la documentación de toda la búsqueda que hizo mi
mi papá al principio y después de los 2 años más o menos, mi mamá se une a las Madres de Plaza de Mayo y comienza a viajar todos los jueves a Buenos Aires también a buscar información, ¿no? Así que el trabajo de ellos fue incesante hasta que después mi papá comenzó con muchos problemas de salud. En principio tuvo cáncer de pulmón, lo operamos, salió todo bien, se curó y después comenzó con problemas cardiológicos, teniendo infartos, paros cardíacos, bueno, todo por... Mi papá fue, para él era, es como que todo lo fue a su organismo, ¿no? Es decir, la tristeza de él y con depresión y con todo el problema coronario. Eh, y bueno, yo estaba yendo a la escuela, yo tenía 16 años, iba a la escuela secundaria. Me olvidé de contarles que tanto mi hermano como yo siempre fuimos muy de iglesia, es decir, de pertenecer a los grupos juveniles. Mi hermano en Chacabuco, junto a sus compañeros desaparecidos, muchos de ellos, pertenecían al grupo juvenil de la iglesia San Isidro Labrador de acá de Chacabuco. Eh, Así que bueno, y yo después seguí también en el grupo hasta que llegó la dictadura, que se disolvieron todos los grupos de iglesia y de todos los grupos, ¿no? De todos lados. Así que, bueno, eso le puedo contar. Teresita, ¿cómo se llamaban su mamá y su papá? Mi mamá, Olga Nievas, y mi papá, Palermo Casino. Bien. Entre las gestiones que hicieron, que hizo principalmente su papá, ¿sabe si hizo alguna presentación de habeas corpus o alguna presentación en la justicia? En todos lados había corpus, mi hermano y mi cuñada están en el CONADEP, eh, de todo, hasta a la curia, hasta el Papa, ya te digo. Así que imagínense, era permanente, 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 y todas las solicitadas que sacaran las madres estaban, mi mamá también, mi mamá y mi papá firmaban y solicitando la búsqueda, solicitando el paradero de mi hermano y de mi cuñada, porque todos los trámites se hacían por los dos, ¿no? Tanto de mi hermano como de mi cuñada. Sí, después, volviendo a su relato, usted contó que ingresaron a la casa de un vecino y contó cómo fue el operativo. ¿Cómo supo usted de esa situación, de lo que pasó ese día? ¿Se lo contó a alguien? Nos contó el vecino, porque él fue y fue a declarar a la comisaría que estaba ahí cerca de Tolosa. Él fue a declarar a dar testimonio de lo que había pasado. Y El nombre de él era Antonio Simeone, el testigo, el vecino de mi hermano. El que vio todo, el que los hizo pasar por atrás y fue al mediodía, ellos estaban almorzando, mi hermano, habían regresado de luna de miel el día anterior, así que estaban almorzando, era justo el mediodía. Y el vecino estaba en su casa también, le pidieron permiso, no, entraron, ¿no? Al vecino, entonces el vecino después atestiguó y nos contó todo lo que había sucedido. Y lo que nos llamó mucho la atención, te cuento algo que no sé qué, por qué, pero se acostumbraba mucho en ese momento a mandar telegramas, porque no había las comunicaciones como ahora ni nada, ¿no? A nosotros nos costaba mucho comunicarnos telefónicamente, porque con mi hermano, porque por los teléfonos en ese momento, ¿no? Que tardaban mucho las comunicaciones. Recibimos un telegrama
que decía, vengan urgente, Pepe, a mi hermano le decían Pepe enfermo. Es lo único que decía el telegrama, no estaba firmado, no supimos nunca quién lo mandó al telegrama ese, nunca supimos, porque inclusive teníamos duda, porque dijimos, ¿cómo? Si mi hermano estaba enfermo, tendría que habernos dicho su esposa, Clarisa. No, el telegrama decía eso solo, entonces nosotros, bueno, mi papá ya empezó a sospechar y agarramos el auto y nos fuimos para La Plata y ahí fue cuando vimos todo el desorden, ahí nos enteramos del secuestro y ahí nos enteramos de todo lo que había sucedido que nos contó el vecino. Teresita, ¿esto cuándo fue? ¿El mismo día, el otro día? Nosotros nos enteramos, el 3 de enero a ellos los detienen y nosotros nos enteramos el 5, 2 días después, el 5 de enero. Bien, y Teresita, ¿recordás si el vecino este en algún momento refirió si había personas uniformadas entre las que fueron a la casa, cómo estaban vestidas, alguna referencia, algún móvil de algún tipo? Eran 4 Falcon, eso es lo que nos dijo, y Ujú. algunos estaban uniformados y otros no, y con armas largas. Es lo que él atestiguó y el que nos dijo a nosotros también. Bien, ¿esta persona está fallecida, este vecino? Sí, falleció hace bastante, bastante ya. Ujú. Bien, respecto del paso, vos contaste que lo llevaron primero a la brigada, que eso es lo que ustedes supieron, y que después lo llevaron a la comisaría quinta, y que en los primeros días de marzo, hasta ahí es el momento en donde fueron vistos por última vez. Eh, ¿Alguien te dijo cuánto tiempo aproximadamente estuvieron en la brigada? Si fue inmediato que fueron trasladados a la comisaría quinta o si pasaron muchos días, porque hay 2 meses entre el secuestro y la última vez que son vistos, si lo sabes. El testigo Hugo Marín estuvieron poco tiempo en la brigada, pero no sé cuál es el poco tiempo, decir, no te sé decir si 10 días, una semana o 15 días, pero que no más de eso. Es decir, después lo pasaron a la quinta, en donde cuando Hugo Marini llegó a la quinta, ellos ya estaban. Y a él lo que pasa que lo pasaron de acá de Chacabuco, que lo vinieron a buscar a Chacabuco, también Ujú. y lo llevaron en el baúl del auto hasta San Nicolás. Estuvo en San Nicolás, después estuvo en Arana, Hugo, y después recién llegó a la quinta. Cuando él llegó, mi hermano ya estaba. Bien, y vos dijiste que en el año 2012 el EAF les comunicó que habían encontrado los restos. Eh, ¿Recordás dónde encontraron los restos? En el cementerio de Avellaneda. En el cementerio de Avellaneda. Bien. Bueno, y la última pregunta tiene que ver, vos hablaste de lo que sucedió con tu papá, que tuvo muchos problemas de salud y que terminó falleciendo producto de eso. Y respecto de tu mamá, ¿qué nos podés decir de cómo continuó y también cómo continuó tu vida después del secuestro de tu hermano y de tu cuñada? Mi mamá, mi mamá, mi mamá siempre tuvo comunicación en un momento determinado cuando ya mi papá estaba bastante delicado de salud, ya no viajaba a Buenos Aires con las madres, pero que se comunicaban todas las semanas, se visitaban en Chacabuco con las madres de Chacabuco, obviamente, ¿no? Y mi mamá eh, falleció mi papá y después mi mamá, pero mi mamá estuvo hasta hace poco con nosotros, porque mi mamá cumplió los 80, le hicimos una fiesta hermosa con toda la familia, ya mi papá hacía mucho que había fallecido. Eh, Tuvo también mi mamá problemas de salud, en especial todo lo que sea artrosis,
entonces estaba en una silla de rueda porque ya no caminaba, pero la cabeza, es decir, íntegra hasta el último momento de vida. Después le tomó una descompensación y falleció a las 15 días después de los 80, es decir, después de la fiesta, a los 15 días le tomó una neumonía, a los 10 días le tomó una neumonía, estuvo internada y cuando la sacamos de internación, que la llevamos a mi casa, a los 2 o 3 días falleció. Bueno, y mi vida fue muy difícil también, porque yo estuve sola para todo. Yo iba a la escuela y le ayudaba a mi mamá en las tareas de la casa, no tanto las tareas dentro de la casa, sino fuera, porque mi mamá por mucho tiempo no quiso salir a la calle porque tenía temor de que la señalaran como la madre del subversivo, la madre del terrorista. Bueno, entonces mi mamá tardó mucho tiempo en salir a la calle. Inclusive, te digo, cuando viajaba con las madres, ella se encontraban en un lugar, en la estación de tren para viajar a Buenos Aires, pero mi mamá todavía en Chacabuco en sí prácticamente no salía a la calle. Así que bueno, me tocaba a mí hacer todos los mandados, todas las cosas, bueno, estudiar y ya empecé a tener novio después, me casé en el 81, estudié maestra jardinera en Junín, en una ciudad a 50 kilómetros de Chacabuco, me recibí, empecé a estudiar de maestra jardinera y estuve 32 años trabajando de maestra jardinera, ahora estoy jubilada. Me casé con Alberto, que es mi marido desde esa época, estamos todavía casados, con 4 hijos y 3 nietos. Pero siempre, yo nunca dejé de trabajar en la parte de derechos humanos. Pertenezco a la Comisión Memoria y Justicia de Chacabuco. Y a partir de ahí tenemos mucha documentación, archivo histórico, tenemos una biblioteca específica de derechos humanos, trabajamos con todas las escuelas, en especial los últimos años de primaria y toda secundaria, que nos llaman permanentemente a dar charlas, a estar con los chicos, a hacer trabajo práctico con ellos. Así que siempre tuvimos vinculación inclusive con el municipio de Chacabuco, con los intendentes, nunca jamás tuvimos un problema, sea del partido que sea, nosotros nos mantuvimos independientes en todo eso. Hacemos los actos los 24 de marzo organizados por nosotros, tenemos un espacio nuestro que nos cedieron de la municipalidad en la plaza principal de Chacabuco, en la Plaza San Martín, en donde todos los años hacemos el acto ahí, inclusive hacemos actividades también para los secundarios. Bueno, estoy trabajando permanentemente con el tema. Conozco Bueno, mucho, trabajamos mucho en conjunto también con muchas actividades con la Comisión Provincial ahí de La Plata. bueno, muchísimas gracias por tu testimonio, Teresita. Presidenta, no tenemos más preguntas. Gracias. Yo les quiero contar Bien, algo, doctora. ¿puede ser? Aguarde. Sí, ahora le voy a dar la palabra, pero primero vamos a terminar con la ronda de preguntas y luego le dejo que nos diga lo que quiera agregar. ¿Tienen preguntas aquí las querellas de la sala? No. Abogados o abogadas de la querella conectados telemáticamente, ¿tienen alguna pregunta? No veo desde acá quién está conectado como para preguntar. Veo que, bueno, entiendo que no hay preguntas. ¿Las defensas tienen alguna pregunta para la testigo? De momento no, Presidenta, gracias. Muy bien, doctor, gracias a usted. Bueno, ahora sí, señora, la escuchamos.
No, simplemente un testimonio de mi hermano dentro del centro clandestino de la Quinta. Cuando uno de los compañeros que estaban en la celda, en la misma celda con él, le dicen, lo vienen a buscar y le dicen que lo liberaban, que ellos nunca sabían si realmente lo liberaban o eran los famosos traslados en donde eran asesinados, ¿no? Entonces mi hermano lo mira y lo ve que está descalzo. Entonces mi hermano se saca, porque mi hermano siempre usó con zapatos en esa época, no les gustaba la zapatilla, se sacó los zapatos, se los dio, se los hizo probar a ver si le andaban bien, lo abrazó y le dijo, dice, ¿cómo te vas a ir descalzo a ver a tu familia? Y después, como dice Hugo Marini, ¿no? Y después, obviamente, seguro que lo trasladaron a él y lo asesinaron a él descalzo, ¿no? Pero bueno, para que ustedes sepan la, la, la intensidad de amor hacia los demás que tenían, ¿no? Especial, mi hermano era así, para todo. Si había alguien fuera en la calle que pasaba y no tenía un pullover o no tenía algo, se lo sacaba y se lo daba. Es decir, vivían, vivían así, de esa forma, ¿no? Era eso lo que quería decir. Nada más. Gracias. No, muchas gracias a usted. Bien, le agradecemos mucho su conexión a esta audiencia y si le llega a necesitar un certificado por el tiempo que estuvo con nosotros aquí mientras duró su declaración, se lo hacemos llegar por secretaría. Muchas gracias por su declaración. Que tenga muy buenos días. Gracias. Gracias a ustedes. Y que se A haga usted, justicia, por gracias. favor. Se haga justicia. Muy bien, muchas gracias. Se puede desconectar. Que tenga buenos días. Bien. Bueno, hemos terminado con la recepción de la prueba testimonial que tenemos prevista para el día de la fecha. De modo que conforme a la agenda del tribunal, vamos a disponer un cuarto intermedio hasta el próximo día jueves 3 de abril, a partir de las 11 horas, en que daremos continuidad al debate. En el transcurso de la semana vamos a notificar la nómina de las personas que serán convocadas a prestar declaración. Que todos y todas tengan muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Buenos días, hasta luego.